Oye, antes de empezar, solo te avisamos que en este podcast hablamos de cosas fuertes, crímenes reales y teorías medio locas. También cosas paranormales que sí dan miedito. Nada de lo que decimos es con intención de faltar al respeto. Todo lo contamos desde la investigación y el chismecito responsable. No somos expertas en nada, pero sí bien curiosas. Así que si eres sensible a estos temas o te da ansiedad, mejor escúchanos otro día. Y si no, ponte cómodo, porque esto se va a poner bueno. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito. Favorito, claro que sí. Claro que sí. Aquí nadie duerme. Su podcast para hablar del crimen, de lo misterioso, de lo paranormal, de las conspiraciones. Yo soy Rox. Y yo soy Dani. Y pues hoy les tenemos un tema que honestamente creo que da más miedo que cualquier asesino serial. Que cualquier fantasma. Que cualquier chaneque. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa. Hasta que los reptilianos no, pero... Pero miren, se les asemejan bastante. Y este tema es los cultos. Sobre todo un culto en específico y pues experiencias personales acerca de los cultos. Hoy vamos a hablar de NXIVM. Ay, no, qué miedo. ¿Conoces el culto? Sí. O sea, no conozco muchos detalles, pero sí. Y como que sí da miedito esto de los cultos. Porque es como encontrar a gente que está vulnerable para aprovecharte de una manera muy fea. Claro, totalmente. Este en específico tiene así de todo, ¿no? O sea, tiene esta como aprovechamiento de la vulnerabilidad de las personas, tiene esquema piramidal, tiene abuso sexual, Ay, no. tiene trata de personas, tiene se involucra con personajes muy como específicos de la cultura y política mexicana. Ay, no. Y además también tiene como esta parte de... Pues sí, de que sí, yo me identifico mucho porque pues no sé si tú lo sepas, no sé si yo te lo he contado, pero yo estuve en un culto. Ay, no. Sí me acuerdo que una vez me mencionaste, pero yo quiero saber todo. Necesito saber todo detalle, así. Así Tal cual de sí. que cuéntamelo y exagera. Así que Así el día de hoy estoy lista. Estoy lista. Es mi momento. Yo quería saber tu chismecito desde hace mucho. No, sí. La única cosa que no tuvo, que todos los demás cultos tienen, es la parte de lo espiritual. Pero de ahí en fuera, el culto de NXIVM, que empezó con el ESP, así se le llamaba, pues se parece mucho al culto en el que yo estuve, básicamente. Ay, no. Sí. Estas organizaciones se disfrazan de crecimiento personal, de comunidad espiritual, ¿no? Que ese es como... Yo me fui por la primera y es por eso que entré en el culto en el que yo estuve. Y al final terminan controlando todo, ¿no? Tu mente, tu dinero y hasta tu identidad muchas veces. Así que agárrense, loquitas y loquitos del centro, porque vamos a hablar de este caso súper famoso de NXIVM. Es uno de los cultos más famosos y peligrosos de los últimos años. Literalmente está a la par de la cienciología, yo creo. ¡Asu! Uh-huh. Así que pues también, además de hablar de NXIVM, les voy a hablar sobre el allegedly. Hay que usar mucho el allegedly, que es un bebé literal de NXIVM. O sea, una persona tomó todos los cursos de NXIVM o los que alcanzó a pagar. Ajá. Y dijo, ay, como que yo puedo hacer esto en Puebla. Y cuando yo vivía en Puebla, fueron e hicieron como... Eso. Pues es que no era una rama de NXIVM porque nunca estuvo aprobada por la organización en específico. Sí, pero traía sí, todo el know-how de NXIVM. Todo. Agárrense que su café, que su... Agüita, que su tecito. En este caso, pues yo me agarraré algo más fuerte, ¿verdad? Así de que su tequila, su vinito, porque está fuerte. De hecho, en la parte de la investigación, porque me eché varios podcasts, me eché varios documental, y además estuve recordando sobre mi experiencia personal. Me acuerdo que le conté a mi prometido, ¿no? No, pues una de las actividades es esta, ¿no? Y me dijo, ¿y qué? Chica, eso suena a tortura. O sea, así como cuando tienes a un refugiado de guerra.
haz de cuenta. Entonces sí dije, ay, va a estar más intenso y más fuerte de lo que yo pensé, pero bueno. Esta historia tiene de todo, ¿no? O sea, la manipulación, el juego con el poder, la esclavitud moderna, promesas de éxito, pero pues en realidad sí era como hasta cierto punto un godinato, o sea, como que como una jaulita, como una empresita que los tenía como atrapados y capturados, pero era invisible. O sea, porque se suponía que tú en cualquier momento te podías ir. Pero no era cierto. Pero no es cierto. No, porque... Como en la cientología. Exactamente, porque si tú te querías ir, como tú ya habías revelado ciertas cosas dentro de las mismas actividades que te pedían que hicieras para que superaras y para que crecieras personalmente, pues te amenazaban con eso, ¿no? O inclusive jugaban con el hecho de, ay, pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de mis miedos y mis inseguridades siempre ha sido que no acabo las cosas. Hasta hace pocos meses me di cuenta que ya rompí ese patrón, pero siempre era como, pues es que yo empiezo todo, pero no acabo, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando yo me quise salir, cuando yo ya estaba en el nivel 3, fue como de, ay, pues sí, es que es normal, tú nunca acabas nada, ¿no? ¿Qué? Y es como de, perra, te lo dije en confidencia, 1, y 2, oye, permíteme, ¿no? Pues si no me estoy yendo por eso, ¿no? Entonces, como que sí tienen este jueguito así del gato y el ratón. Como que primero muy amiguis y luego ya, ¿no? Uh-huh. Y todos, nadie se salva, ni el fundador, ni el staff, ni nadie. Pues nadie. Es que ya todos traen esa mentalidad, o sea, te coco-washaron para que creas que estás haciendo un bien por esta organización y mientras más passive-aggressive o así, para retener a las personas, pues... Así lo es. Entonces, pues bienvenidos, ¿no? Y bienvenidas. Pásele, que hoy hay cultos. Vamos a descubrir por qué tanta gente tan inteligente, porque realmente yo no carezco de inteligencia, bebé, pero sí en ese momento carecía mucho de inteligencia emocional, pues llegan a caer estas personas en las redes de un culto y vamos a darnos cuenta si tú estás dentro, querido espectador, espectadora. A lo mejor ya estás en uno y no lo sabes, entonces capaz si te iluminamos aquí. Sí, te vamos a abrir los ojos. Así que hay que comenzar. Pero antes de contarles sobre este culto, vamos a hablar de lo que no nos dejó dormir esta semana. Y a mí lo que no me dejó dormir, ya vamos a este episodio, yo ya voy a ser una señora, una papá casada. Uh-huh. Entonces, esta semana usted pensará, y tú pensarás, mi querida terrible, que a lo mejor era la boda, pero no. Genuinamente, cuando estaba haciendo la investigación, parte de lo que no me dejó dormir fue el recordar sobre el... Sí, pues recuerdos de Vietnam, o sea, literal tú estuviste ahí, o sea, ver como testimonios de gente, de todo lo que pasó. PTS, verdaderamente, o sea, porque yo no nada más quería como platicar sobre mi experiencia en el culto, sino quería hablar sobre ciertas cosas que pasaron ahí desde un punto de vista de, güey, yo lo viví. O sea, si tú allá afuera tienes una experiencia diferente al culto, porque me llegó a pasar una vez, yo tenía un podcast que se llamaba La Miscelánea de Rocks, donde hablaba de tema variado, no lo vaya a buscar, ya no existe, pero cuando yo estaba haciendo eso fue en pandemia y me acuerdo que uno de los episodios dije, pues voy a hablar de mi experiencia en estos grupos de crecimiento personal, ¿no? Y invité, porque tenía invitados, entonces invité a una de mis conocidas, que considero hasta la fecha amiga, que hice en el... Dentro de... Y la experiencia de ella fue completamente abismal. O sea, para ella fue una de las mejores experiencias de su vida y lo mejor que le pudo haber pasado. Y para mí no. Entonces como que ahí sí es como que digo, ok, yo voy a hablar desde mi experiencia, allegedly, uh-huh. y quería contar como ciertas cosas que yo veía, analizando ya después en terapia, o analizando incluso con personas que les gusta hablar de ese tipo de temas, o escuchando episodios de leyendas legendarias sobre cultos, que decía, güey, esto sí es violencia psicológica. Esto sí fue manipulación, esto sí fue robo, esto sí fue trauma. Fraude, ¿no? O sea, genuinamente, esto es Herbalife. OmniLife, allegedly. Pharmacy, allegedly. No es cierto. No, o sea, porque sí entiendo lo de los esquemas piramidales, porque yo vendía Natura, o sea, yo entiendo esa parte, ¿no? Y en la parte de donde cuando el negocio es meter a gente y no... como tal, el vender, producto, ajá, sí. Ahí sí, aguas, ojito. Corre, bebé, corre. Ahí échele como que, pero cuando, retomando, lo que no me dejó dormir era recordar cómo jugaban y moldeaban tu mente y este gaslighting y demás, sí fue muy fuerte y no me dejaba dormir porque yo decía, güey,
por un lado, qué estúpida fui, por otro lado, güey, qué vulnerable estaba y quería como regresar a ese entonces y abrazar a mi pequeña Roxana de ese entonces. Y pues eso fue lo que no me dejó dormir esta semana. Pero pues cuéntame tú a ti que no te dejó dormir. Ay, pues yo traigo unas ojeras, chiques, muy amplias. Si usted le hace zoom, me las va a ver. No le hagas zoom. No le hagas zoom. No sea Por ojete. respeto a mí. No le Por hagas respecto zoom. a la producción. No, pero traigo unas ojeras muy grandes porque tuve tantos sueños feos. Tuve demasiadas pesadillas el día de hoy. No sé por qué. Dormí horrible. Yo tengo una fobia muy fuerte con las víboras. Es una fobia muy fuerte. Y me desperté así de que toda agitada porque había soñado con una. Entonces como que me desperté así como medio desesperada por eso y fue como no, de que es algo así como X, estaba soñando, como darte tu misma seguridad, ¿no? Entonces ya me vuelvo a dormir y mamón, luego de que sueño con un exorcismo. Ay, no, y yo no, ya, era como un niño que estaba poseído, yo no sé qué era, pero yo, mira, me desperté asustada y lo que le sigue, y tú sabes bien qué es lo que hice, puse Bob Esponja. Claro que sí, pues agarré mi tablet y puse Bob Esponja en Pluto TV, porque tiene un canal de Bob Esponja 24/7, y yo dije, pónganme Bob Esponja, me voy a dormir escuchando eso, y mira, ya me pude dormir. Hashtag Bob Esponja, mi patrono. Mi patrón. Yo les digo que es mi patrón y eso es en serio. O sea, cuando estoy asustada lo escucho. ¿Tú crees que un ser malvado se va a acercar si escucha a Bob Esponja? No. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. No, y está bien. Y pues ya eso fue lo que pasó y por eso no puedo dormir. Pues ustedes déjenos en los comentarios, espectadores, espectadoras, escuchas y escuches, ¿qué no los dejó dormir esta semana? Esperemos que ustedes no tengan pesadillas. Ay, por favor que no. Sí, déjenlo en YouTube y en Spotify. Y vamos a comenzar. ¿Les parece bien? Entonces, las fuentes para este episodio. Vamos a arrancar primero contándoles cuáles fueron las que consulté. Digo, además de mi vasta experiencia en mis 3 niveles que me eché. Yo no quiero ya volver a decir el nombre porque capaz si nos demanden. Creo que ya no se llaman así porque han tenido muchas demandas. Mucho rebranding. Pero vamos a hablar sobre Le Culté, ¿no? Entonces, además de mi vasta experiencia en Le Culté, también investigué en el documental de Bao, de HBO, muy bueno, vayan a verlo. En la serie Seducted, Inside the NXIVM Cult. Y varios artículos de New York Times y todas esas madres. Y varias entrevistas que dieron a diferentes podcasts. También leyendas legendarias, nuestra Biblia. Nuestra Biblia. Y todo eso, pues ya lo mezclamos. Hice un análisis y un poquito de, pues ya sabes, pues de mis recuerdos. Entonces, así vamos a empezar. La primera parte que yo creo que era importante, porque eventualmente el día de mañana vamos a tener más episodios de diferentes cultos, pero lo principal ahorita es decir que es un culto, ¿no? A lo mejor hay gente allá afuera que nos está escuchando que no tiene ni perra idea. Les vamos a decir qué es y también porque la gente cae, o como que dentro de las cosas que yo creo que podrían ser. Entonces, antes de entrar de lleno al chismecito, hay que entender. Cuando escuchamos la palabra culto, mucha gente piensa túnicas blancas, gente cantando o sectas que esperan el fin del mundo. Sí, eso también es un culto. Sí, también. Pero los cultos del siglo XXI, los modernos, son más discretos, ¿no? A veces se visten como empresas, como retiros espirituales o programas de autoayuda. Un culto como tal es un grupo centrado en una persona o idea que se vuelve incuestionable. O sea, hay un Mesías, hay un supremo, hay un líder, hay un dueño y él es el que no se le puede cuestionar porque él ya alcanzó la nirvana, la iluminación, ¿de acuerdo? Entonces, en eso está centrado. Ya de acuerdo a cómo vas a llegar ahí es lo diferente y lo que cada culto como que le pone su spice para que sea diferente. Entonces se presentan a veces como espacios de crecimiento, pero en realidad solamente están utilizando técnicas que sacan de la psicología, de la manipulación, del aislamiento y del control emocional. Y yo siento que a veces como que hasta espiritual, o sea, de que se meten, no necesariamente del control religioso,
porque no te venden esta idea de que Dios ni nada, pero sí de que el universo, de que la energía, de que algo te está llevando a ese lugar, ¿no? No todos los grupos son espirituales. En mi caso, en el que yo estuve, no era espiritual, era de desarrollo personal. Y tienen una fórmula bien, bien clara. Primero, te rompen. Y luego te reconstruyen a su modo. No es cierto. Yo diría que es paso 0. Identifico la vulnerabilidad de la persona. Paso 1, rompo a la persona. Paso 2, lo aíslo, le quito su red de apoyo. Y paso 3, lo reconstruyo a mi modo, para que entonces no me cuestione a mí. Sí, que sea dócil, ¿no? Exacto. Y pues lo hacen con muchas frases, ¿no? O sea, típico. Si usted escuchó o ha escuchado esto en algún grupo de apoyo en el que esté, corra. Huya. Aquí vas a encontrar tu mejor versión. ¡Ay, hasta me da escalofríos! O si no entiendes lo que decimos es porque aún no estás listo. O yo escuché también... todos los que están allá afuera son la corriente. No te dejes arrastrar por la corriente. ¡Ay, no! Te voto 4, ¿no? También es otra de las frases que ¿Te recuerdo. voto 4? Ahorita explicamos la de te voto 4. Ve por tu queso. Esa es otra de las frases que encontramos. Porque aparte, dentro del culto en el que yo estuve, como que sí era Nexium, como que los preceptos y los constructos de Nexium, pero luego también le metían ahí de que padre pobre, hijo rico. Sí. O sea, como que era mucha autoayuda, pero basura. No, porque yo considero que hay libros de autoayuda que ayudan. O sea, genuinamente ayudan, sí por cumplen. algo están. Sí. Exacto. Pero yo también considero que hay mucha autoayuda basura. Claro. Y cosas que también, pues, no sé, los típicos, el Tom Robbins y todas esas, o sea, Tony Robbins y todas esas, Mel Robbins o Robinson, no sé cómo se llama, que sí te venden ideas que psicológicamente hablando sí están comprobadas. Por ejemplo, hay un libro de Mel Robinson o Robbins, no me acuerdo cómo se llama, aquí vamos a ponerlo, que se llama La teoría de Let Them, ¿no? O déjalos. Y a mí me gusta mucho ella en específico, se me hace una gran autora de autoayuda, donde habla sobre el contar hasta 5 para hacer las cosas. Para una persona con TDA como yo y que además procrastina as fuck, es súper bueno. ¿Por qué? Porque literalmente es como ella lo que te explica es, eres un cohete. Imagínate que eres un cohete de la NASA. A los cohetes se les cuenta 5, 4, 3, 2, 1 y se van. No están preguntándoles, oye, ¿si te sientes cómodo para irte? No, se van, ¿no? Entonces estás en la cama, te quieres parar y tu procrastinación no te deja. Cuéntate, 5, 4, 3, 2, 1. En el 1 te paras. No importa que no puedas, no quieras, no debas. Te paras, ¿no? Entonces hay cosas que si tú te pones a pensar, pues sí tienen sentido y sí es de ayuda y sí te creo. Sí, que al final es como una herramienta, pero esa herramienta no te tiene por qué estar pidiendo que deposites cada semana, ¿no? O que transfieras cada semana, o que traigas a 10 amigos, ¿no? O sea, siento que ahí es como, cuidado, te está reclutando un culto. Ojo, cuate. Mucho ojo. ¿Cómo decías? Mucho ojo. Mucho ojo. Sí. Entonces al principio suena muy, muy inspirador, esperanzador inclusive, ¿no? Pero después te das cuenta que lo único que quieren es que pienses menos y obedezcas más, porque es la verdad. Claro. Como no puedes cuestionar al líder, pues, o a obedecer, bebé, ¿no? Así de que, oye, Orwell, 1984, ¿cómo se llama? Así de que la granja, oye. No, aquí no hay rebelión de la granja, dicen. Respeta, oye. Y entonces lo más curioso es que la gente que cae en los cultos no es tonta. O sea, porque realmente te envuelven. Es como ese exnovio tóxico que tienes, así de que te está haciendo el gaslighting y que tú dices, güey, sí dije eso, sí hice eso, ¿cuándo yo pregunté esto? Así, o sea, te van envolviendo y te dan melcocha, así de que melcocha tras melcocha, y tú le crees, porque al final del día es como, pues sí me hace sentido, ¿no? O sea, y no es que sea tonta, es que como que me lo vendió tan bien que yo creo que sí es cierto. Es cierto, ¿no? Y es por eso que sirven, ¿no? Sí, pero sí identifican a cierto tipo de personas, o sea, claro, no cualquier persona cae. Sí, o sea, si estás pasando por un tiempo difícil, por ejemplo, lo que decías, no necesariamente tiene que ser como con la inteligencia de la persona, ¿no? Sino que estás en un punto vulnerable. O sea, hay muchos cultos que se aprovechan de personas que tienen un duelo, por ejemplo, que perdieron a una persona que quieren, y no es que no seas listo, es que imagínate, te estás sintiendo mal y es una persona que te está diciendo así de no, él nunca te quisiera ver así, él está aquí presente, te empiezan a jugar con esta imagen que en ese momento es lo que quieres oír y necesitas oír, y es más fácil que seas dócil y que puedas hacer lo que ellos quieren. Claro, y por ejemplo, muchas veces
las personas que llegan a reclutar son súper inteligentes, son personas sumamente inteligentes, altamente sensibles, sumamente empáticas y que sí genuinamente tienen ganas de mejorar como personas. Entonces, dentro del hecho de estar buscando aliviar duelos o aliviar como ciertas dolencias emocionales, porque son carencias que todo mundo tenemos y que por eso vaya a terapia, aprovechan, ¿no? El hecho de, ay, pues es que es bien, como que bien soñadora esta persona, déjame la recluto. Pero no necesariamente quiere decir que seas una persona tonta. Lo dice la persona que estuvo en el culto. Pero te saliste, bebé. Exacto. Te saliste, eso es lo que importa. Si hubiese sido muy tonta, yo ahí estaría. Yo dando los seminarios, bebés. Ustedes no saben. Porque poder de palabra tengo. Mira, el culto de aquí nadie duerme. Aquí vamos a ser las líderes máximas. Y Bob Esponja también. Bob Esponja será nuestra líder. Entonces vamos a ver qué tipos de cultos hay y cómo los vamos a reconocer, ¿vale? Para que si usted está en uno ya se salga de una vez. De una vez. Ya que tenemos claro que es un culto, los más comunes y que seguramente les van a sonar sumamente familiares en 1, los religiosos o espirituales. O sea, si las religiones son cultos, sí, bebé, sí es un culto. Pero no es que necesariamente sea bueno o malo, aquí no vamos a criticar eso, la verdad. ¿Por qué? Porque yo soy católica y estoy bien a gusto, pero sí es una manera de control. Sí, sí la hay. Pero también yo siempre he sido de la idea de que se necesita tener algo más allá, que sea más poderoso que cualquier otra fuerza en el universo para poder dejarle como todas mis dolencias, porque si no, bebé, no puedo, mi ansiedad no me da. Yo creo que aquí entra la parte de los extremos son malos, ¿no? O sea, está bien creer en Dios, en algo superior que nos da como esto, pero ya si eso te está haciendo ir y masacrar gente en nombre de Dios, pues perdóname, pero ahí no, ahí ya no. Mucho ojo, sí, ahí ya no. Entonces, son los clásicos, prometen salvación, iluminación, conexión con la verdad suprema y tienen un líder carismático que se autoproclama el elegido, el profeta o el canal divino. No hablando de la religión, sino como en el culto de Johnstown, ¿no? Donde este señor que era el ser supremo y así, que es muy famoso, que el de Osho, ¿o cómo se llamaba? No, ¿cuál? Sí, era como un líder así de que mucha gente hasta la fecha compra sus libros y así, como si fuera como el Buda, o sea, literal este señor, era hindú. El culto también, o sea, el chiste es que varios que dicen que, güey, el mundo se va a acabar tal día, o yo soy el Salvador, o a mí me habló el profeta, ¿no? Esos son. Y la verdad es que sí, lamentablemente yo he visto como entrevistas de varios líderes y sí son muy carismáticos. O sea, carismáticos de esas personas que tú dices, güey, tiene ángel. O sea, me llama mucho la atención. ¿Qué pedo, no? Sí. Están luego los de autoayuda o coaching. Qué pena. Qué bonito yo caí. Y que es el de NXIVM también. Se disfrazan de entrenamientos emocionales. Por lo general son de niveles. Tienen programas de liderazgo. Tú tienes que pagar para seguir accediendo al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente nivel. Y pues te hacen llorar, gritar, revivir traumas. Al final, pues lo utilizan como moneda de cambio para que no te puedas salir y tengas que seguir creciendo dentro del culto. Pero siempre tienes que pagar por el siguiente nivel, bebé. O sea, no es como de que... No es gratis, bueno, no. Sí. Tú ya te iluminaste, preciosa. Sigue subiendo de... Nah. ¿Quiere pagar su banda plus máxima? Bueno, páguela y métame a 3 personas más y entonces ya veo si la dejo pasar al siguiente, ¿no? Que en el culto, en el culté, era como enrola a más gente. Para que entonces más gente seamos iluminados y ya no tengas que nadar contra la corriente, sino ir con la corriente, ¿no? Que tú dices, ay, no, qué fuerte. Es muy fuerte, chiquita. Y luego están los políticos o los sociales, que son movimientos que nacen con un mensaje como revolucionario o de justicia, pero intentan, o sea, siempre terminas idolatrando a un líder. Y por lo general eso siempre terminan con violencia dentro de la manipulación o con cosas así, ¿no? Y están los financieros o piramidales, los esquemas de redes como... Pues sí, como lo que viene siendo Sankey, Natura, Herbalife, OmniLife, o sea, eso es donde... ¿Cómo se le llama? Sí, como de... ¿Como piramidales o de qué? Es que ahorita ya les llaman de otra manera porque al parecer está prohibido por la ley tener que se llamen piramidales. Un negocio, como el esquema de Ponzi le llamaban, ¿no? Que era el que fue una pirámide y el que más gana es el que está en el pico, ¿no? Ahora ya les llaman redes de mercadeo.
Corra también. Corran. O no, porque sí hay unos que tienen buenos productos. A mí me gusta mucho la malteada de Herbalife, sobre todo cuando ando estreñida. Pero, acá la cuestión es esta, bebé. Si tú quieres entrar a uno de esos y la idea es que tú ganas dinero a través de meter más gente que vaya debajo de ti, ahí corre. Si tú quieres vender Mary Kay, vende. O sea, ahí ya no... Sí, ahí no hay... Tupperware, adelante. Todo, o sea, sí. no hay pedo. Avon, no hay pedo. O sea, si tú lo que quieres es ganar dinero a través de tus ventas, chido, tu cotorreo. Pero si te están diciendo, uy, no, pero mete para que gente, tú... mete. Exacto, ahí es donde yo digo, no. Corre. Y prometen libertad económica, financiera, éxito. Pero en realidad, pues te están esclavizando nada más para que estés metiendo más gente al sistema, ¿no? Entonces las señales están clarísimas. O sea, si te hacen sentir culpable por cuestionar, si el líder o lo que tú estás siguiendo es intocable, si te piden dinero constantemente, si te aíslan de tu familia o de tu red de apoyo, y si te dicen que el mundo de afuera no te entiende, huye. Porque eso no es crecimiento personal, es control. Sí. Ahora sí, ya vamos a hablar de lo que le truje a Chencha. NXIVM, el culto moderno. O como ellos lo escribían, NXIVM. ¿Por qué? No sé. Richie Ramírez, o como se llamaba este señor, bueno, no, Keith Raniere, se quería hacer como el único astringente y especial, pero mamadas. O sea, quería poner NXIVM, nada más. Ay, suena más como a fórmula secreta, así de que X más B igual a C, sí. Así de que álgebra, pero pues se suponía que era un grupo de autoayuda. Este culto fue fundado por Keith Raniere, o así se... No sé, está muy raro el nombre, aquí lo ponemos. Y yo poniéndote más cosas para la edición y tú... Por favor, no. No lo vamos a poner, no lo esperé, ¿verdad? Mejor no. Bueno, en el post de Instagram ponemos una foto del nombre del señor. Hombre. Un tipo que se presentaba como con un genio altísimo, según él tenía mucho récord Guinness. Ay, siempre dicen eso, ¿no? Un filósofo, emprendedor, revolucionario del desarrollo humano. Se juntó con una señora, o sea, básicamente este güey era el Steve Jobs, pero del cerebro, ¿no? O sea, del lavado del cerebro. Entonces NXIVM empezó como con un programa de liderazgo y cuando lo cacharon en Hacienda, porque aparte no tenía nada a su nombre, pero entonces cuando lo cachan en Hacienda, empieza a vender más bien cursos. O sea, porque sí era una empresa como tal, pero ya después fue como de, bueno, pero es que yo estoy vendiendo desarrollo humano, bienestar personal, ¿no? Entonces conoció a una mujer que le sabía esto de la, ¿cómo se llama? Neuroprogramación, también una estafadora, y juntos empiezan como este programa donde se supone que te venden estos cursos para mejorar tu comunicación, liberar tu potencial. Había niveles, había medallas, había como banditas que tú podías ir comprando, o bueno, ibas pagando tu curso y entonces te iba creciendo la bandita, le dicen sajes, o como lo que se ponen los sacerdotes cuando dan misa, ¿sí te has, como que parecen bufandas pero no son bufandas? Sí, no sé cómo se llama. Bueno, toga. Ay, yo no sé. No. O sea, la cosita esta que se ponen que es como su bufandita. Sí, que es como de color. Ajá, bueno, la de él era la más larga de todas porque seguramente, o sea, era la más larga de todas y blanca, porque él era el único iluminado, ¿ok? Todos los demás empezaban como con la bandita y aquí. Y aparte es como, ¿y quién le dio esas bandas? Él mismo. Él mismo se las dio, claro, porque él tiene la omnipotencia y omnipresencia. Claro. Y de ahí tú ibas comprando como tu nivelito. Entonces, conforme más fueras subiendo en la pirámide, más larga se iba haciendo tu banda, pero jamás más larga que la de él, obviamente. Obviamente, porque sí, él es el mero mero. Exacto. Haz de cuenta como... Y también eran de colores. Entonces, un karate emocional ahí, ¿no? Ahí como mezclados. Y ya sabes de que en el karate, soy banda negra, soy banda roja, soy banda azul. Bueno, haz de cuenta así. Pero detrás de todas estas fachadas había un sistema de abuso psicológico, sexual y económico. Las mujeres eran presionadas a unirse ya una vez que estabas en ESP o SPS. No sé cómo se llamaba el grupo en específico. Que era el primero en el que entrabas. Había como subgrupos, ¿no? Entonces así de que grupos para las familias, grupos para las mujeres, bla, bla, bla. Cuando se desarrolla el escándalo, que si usted quiere saber más a profundidad sobre este caso en específico, usted vaya a Verdebau. De verdad, son como 3-4 episodios largos, pero es el mejor documental que yo he visto sobre cultos, verdaderamente. O sea, que sí sientes que es como más real, o sea, lo que se puede vivir adentro. Pues. Sí, porque aparte hay entrevistas con la que era la cómplice. Con Nancy Weitzman o algo así se llamaba. Nancy, ¿y ella también está en la cárcel o no? No, ella no está en la cárcel. ¿Por qué? Sí, fue la cómplice. Vaya a ver el documental. Pero también hay entrevistas con la víctima, que fue como la más sonada. Y también hay entrevistas con los que hacían... Porque este güey, en su narcisismo y egocentrismo,
contrató desde los inicios, así desde los principios, a un crew para que lo siguiera a todos lados y fuera como... ¿Filmara o qué? Sí, claro, como de Kardashians, pero de este güey. Porque él pensó que eventualmente él iba a ser como esta Celebridad, superestrella. Ajá, justo. Entonces, los mismos que estaban ahí eran parte del culto y cuando se salen es como de, nah, bebé, no, precioso, aquí se te acabó tus estupideces. Entonces ellos empiezan a armar el documental y entrevistan a víctimas también. Entonces vayan a escucharlo, la verdad es que se lo recomiendo mucho. Acá nomás estamos hablando por encimita. Está en HBO. En HBO, sí. Sí. Pero creo que también en Amazon Prime, no me acuerdo. Creo que creo que puedes verlo en varias plataformas, no nada más en HBO. Y la verdad es que no me concentré tanto en hablar sobre NXIVM porque ya hay mucha información allá afuera y dije, pero no hay mucha información sobre el culto en el que yo estuve. Entonces me gustaría más como enfocarme en eso. Por eso Claro, es que... tu testimonio valiosísimo. Claro. Pero entonces, en uno de los subgrupos, que fue donde ya se desarrolló toda esta treta, güey, de la trata de personas, de marcar a las mujeres que estaban ahí, de abusar. Las marcaron así como si fueran ganado. Como vaca, literal, con un cauterizador. ¿Y solo las mujeres? Sí, y solamente las que estaban en este grupo que se llamaba 2. Viejos misóginos. Porque, no, viejos no, viejas. Espera, calma, escuchen. Entonces, el grupo 2, hace cuenta que hablaba, y era un grupo súper así de que clasificado, nadie hablaba sobre él, nadie sabía quién estaba en el grupo, solamente la persona que era la ama y la esclava. Entonces, cada quien podía tener, o sea, tú, por ejemplo, yo era la ama y yo podía tener a Dani mi esclava, podía tener a fulanita mi esclava, sultanita mi esclava. Pero entre ustedes no sabían que eran esclavas mías. ¿Sí me entiendes? O sea, ajá, yo no sabía mi Y papel. Yo, que era tu maestra, obviamente, nada más te estaba como metiendo en este rol de sumisión y de control, pues para atender a aquel pelado, ¿no? O sea, no era porque yo quisiera que tú me siguieras a mí, porque también había un coco wash mío, ¿no? O sea, de esta persona. Entonces, en 2 eran estas mujeres que eran esclavas de otras mujeres y debían entregar primero sus confesiones. O sea, me tenías que decir así como un secreto súper fuerte que de tuyo o de tu familia y de que nadie más podía saber. Y ya una vez que yo te decía, ok, este secreto es suficientemente fuerte, ¿no? Me tenías que mandar luego a mí fotos comprometedoras, así tuyas encueradas, nudes, ¿no? Y entonces si tú te querías salir y me decías, no, yo no te puedo mandar nudes, Rox, era como, bueno, entonces voy a revelar tu secreto, porque ya entraste, ¿sí me entiendes? O sea, con el secreto. Madre. Y entonces era como, no, please, no lo digas, déjate, mando la nude, ¿no? Y entonces cuando, oye, ya te mandé la nude, bueno, ahora vamos a hacer un ritual así muy cabalístico, donde te voy a marcar con una señal de que eres completamente sumisa hacia mí, eres mi esclava, y resulta que la marca era un logotipo ojete, o sea, diseñador este pendejo nunca fue, de las iniciales de este güey, de Kit. ¿Qué? KR, literal. Vamos a buscar la imagen y la ponemos aquí, o no, la ponemos en Instagram. Y Dani dice que, perra, deja de decir ya que vamos no me a den poner... trabajo, ya, por favor. Pero sí, o sea, era literalmente una K y una R, o sea, sus iniciales. Y entonces tú me decías, no, yo no me voy a marcar, güey, yo no soy vaca. ¿Ah, no? Ahí están tus nudes. Tengo tus nudes. Entonces era como, verga, ¿cómo? Chale. Ok. Entonces eran garantías de que obviamente tú no te podías salir del grupo. Y era una garantía como una prueba de tu lealtad hacia el grupo. E incluso lo más fuerte, yo creo, es que no solamente te hacían humillarte con la confesión, con la ridiculización de lo de las fotos, porque tú podrías estar bien buenota, güey, y vender tus fotos, es más, tú puedes tener hasta OnlyFans si querías, ¿no? Sí. Pero la cuestión acá era, yo te tengo aquí con esto, chantaje. Con este control y este chantaje, porque yo te vendí a ti la idea de que tú al ser mujer eres impura, tú al ser mujer eres caprichosa, y tú al ser mujer vives como con un espíritu de rebeldía que yo tengo que subyugar, como se diga. Una mujer a otra mujer, güey. O sea, ¿sí me entiendes? Era algo muy enfermo, o sea, de decir, las controlaban con cuánto comían, güey. Había personas que no podían comer más de 800 calorías al día. Lo que un ser humano en un régimen alimenticio debe de comer son de 1200 a 1300 calorías. Sí, y eso que en régimen. Y que puede ser un régimen bajo de calorías. Exacto, o sea, como para una baja de peso. Ajá. Las tenían con 800 calorías al día. A no las es mujeres. Nada, o sea, se estaban desmayando las pobres.
un pedazo de queso. Así como estoy a una diarrea y a un cubo de queso de llegar a mi peso ideal. No. Referencia del diablo viste a la moda, ¿no? Así de que, eso yo creo que era como lo más fuerte. Otra cosa muy fuerte era que, aunque usted no lo crea, porque este culto estaba en Estados Unidos, llegó a México. Ajá, sí recuerdo. Llegó a México. No sé si usted está al tanto de la Casa de los Famosos. Nuestro segundo lugar, Dalila Polanco. Ella dijo que estuvo en Nexium. Dalila estuvo Como en que la salió- casa de los famosos. Ah, Dalila Polanco salió en segundo lugar. Dalila... Ganó Aldo de Nigris. Dalila es la... La de la familia la de la Peluche. familia Peluche. Sí. Dentro de estos miembros, de gente con muchísimo poder e influencia en México, había actrices, empresarios, políticos. El hijo de Salinas de Gortari estuvo ahí. No. La hija del presidente Fox estuvo ahí. Mucha gente de San Pedro, así, con mucho capital, estuvo ahí. Muchas figuras importantes. Entonces, de hecho, a él lo arrestan aquí en México. Qué bueno. Porque estaba en una casa como de campo de un político así muy, muy, muy poderoso Bien de aquí. amiguísimo. Creo que en Puerto Vallarta o una cosa así. Y entra el FBI, entra así de que Es conjunto. que estaban tremendos, estaban mal de su cabecita. Sí, o sea, sí, ya sí. llevaban en varios países haciendo Sí, sí, sus sí. desfachates. Y eso fue hace nada, en 2018. Fue cuando fue arrestado. También, ¿sabes quién estaba en el culto? Que es súper famosa. Ay, puta, se me olvidó el nombre ahorita. La que estuvo en Smallville, la de Superman, la serie de Superman. La que era Lana. No, la otra, la güera. La güera. Ella estuvo en Nexium. Y ajá. Y ella estuvo en el grupo de 2, en el que te estoy diciendo que es donde está todo lo más turbio. Y ella era Y ella era la que esclava, ¿o reclutaba. era La que reclutaba. La que reclutaba a la gente, a las mujeres. A ella también se la llevaron a juicio. Y ella también estuvo arrestada un ratito. Creo que ahorita está en arresto domiciliario. A su madre. Ujú. Y de hecho, donde pasaba lo de marcar a las personas con cauterizador, con un cautín, literal, que era sumamente doloroso. O sea, yo no sé si usted alguna vez se ha quemado. Bueno, imagínese una pluma de láser sin anestesia en su ingle. Porque aparte las Hombre. marcaban en un lugar donde no se fuera a ver. Porque a muchas de estas mujeres las marcaban y eran solteras, y qué padre. Pero también había muchas mujeres que estaban en Nexium y que estaban casadas y no le podían decir a su pareja o a su esposo. Entonces las marcaban en donde se pudiera llegar como pues sí, a tapar, ¿no? Con el calzón. Sí, yo me quemo con el sartén y me duele. O sea, imagínate. Imagínate un cautín. Ay, no. Entonces fue hasta el 2020, plena pandemia, que fue condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual, trabajo forzado y conspiración. Una sentencia que dejó clara que Nexium no era una empresa de empoderamiento, sino una fábrica de esclavas sexuales y emocionales. ¿Por qué los cultos son peligrosos? Te preguntarás, Dani. No, ya después de todo esto, mira, me queda claro. O sea, Clarísimo. claro. Dejando de lado la trata de personas, porque bueno, en ese caso, pues creo que lo más fuerte que pudo haber pasado, los cultos son peligrosos porque se roban lo más valioso que tienen de la persona, que es su capacidad de decidir, Sí, su autonomía. su autonomía. Entonces usan técnicas estudiadas de manipulación, que es el love bombing o el bombardeo de amor. Te llenan de halagos, de atención, luego te hacen el gaslighting, evadas tu propia percepción de la realidad y no te creas a ti mismo ni a tu instinto, sino a lo que te están diciendo. Y luego viene también lo del aislamiento. Hay personas que hasta la fecha perdieron familiares en Nexium, o sea, de que siguen vivos, de que están en Nexium, pero no los pueden ver y no los quieren ver porque están tan lavados del cerebro. O sea, incluso ahorita que ya no existe. No, sí existe Nexium. ¿Todavía sigue Nexium? Aunque Todavía ya existe. está en la cárcel LC. Sí, pero ya él ya no es el líder del culto y Nexium sigue siendo una empresa de crecimiento personal. No. Ujú. Entonces tú terminas dependiendo del grupo para sentirte valioso, seguro, y hasta acuerdo, hasta cierto punto, ¿no? Porque compartes la ideología con esas personas. Pero cuando logras salir del culto si tú te vas a escuchar el podcast que yo escuché, donde están entrevistando a la víctima Sara, que es como la más, como que la que más tiene voz en esta parte de las víctimas, porque muchas no quisieron hablar, muchas no quisieron dar sus nombres y así. Dice que te quedas como con cierta especie de vacío o de confusión interna, como de que ya sentías que pertenecías a algo. Y por eso es que buscan personas vulnerables, ¿no? O sea, sientes que ya pertenecías a algo y como que te lo quiten, aunque tú sepas que estaba mal, es como otra vez sentirte vacío. Pues es esa relación tóxica de lo que decías. De codependencia total. Sí. Salir de un culto no solamente es como dejar
de ir al culto o como dejar de asistir a las reuniones o como yo en mi caso salirme en el tercer nivel, ¿no? Sino más bien como un proceso de reconfiguración mental, porque sí pasaste por un trauma al estar en algo así, ¿no? Sí. Y porque además te enseñan a pensar de una manera que como que tus neuronas tienen que volver a hacer como esa sinopsis sin este puentecito y en este canal de que si yo hago esto es por esto y entonces sale esto, ¿no? Entonces como que tienes que volver a reconfigurarte de cierta manera, ¿no? Y eso, después de 32 años, yo solamente lo he encontrado con terapia, la verdad. O sea, poder reconfigurar esas conexiones, solamente ahorita llevo 5 meses con la terapia que es sistemática. Hasta ahorita es cuando yo he empezado como a reconfigurar esas partes, que fue también donde empecé con este proceso de baja de peso, que fue cuando empecé a hacer ejercicio, que fue donde empecé como a prepararme para mi boda y todas estas cosas, que yo dije, ok, tengo que ir a terapia porque yo vengo con mucho bagaje, con mucha maleta, y esa maleta sí tenía un poco de la parte del culto en el que yo estuve. Claro, porque pues son cosas bien traumáticas, es un trauma que estás viviendo y que a la fecha, aunque estés trabajando, imagínate, o sea, el leer de este tipo de cultos, lo que te generó y por eso es como el no poder dormir, porque es como el triggerearte de, o sea, cuando ves ese tipo de cosas dices, es que pude haber sido yo si no me hubiera dado cuenta, o sea, eso me pudo haber pasado, o sea, todas esas cosas, ¿hasta qué punto? No sé, te empiezas también a cuestionar muchas cosas y eso es lo feo. Totalmente. Yo, por ejemplo, aquí ya vamos a hablar como de mi experiencia personal. Le culté, es que ya no quiero decir, yo creo que vamos a tener que blurear el nombre que dije al inicio. Okay. Sí, porque la verdad como que no me quiero meter en problemas, no tanto como por no mencionarlos a ellos y no cagarles el palo a ellos, sino más bien porque no quiero que haya como una cuestión legal, ¿no? Uh-huh. Pero en el grupo en el que yo estuve, no sale en Netflix, no sale en HBO, inclusive si tú te metes como tal a investigar en Google y pones el nombre del culto en el que estuve, no te va a salir ya, porque creo que ya lo disolvieron, pero muchas de las personas que estaban ahí hicieron Uno sus nuevo. propios coachings. Entonces como que tú dices, es que es como Hydra. O sea, cortas una cabeza y nacen otras dos, está cabrón, ¿no? Sí, es Y mala al güey hierba. o sea, el dueño y el líder del el que yo estuve, literal, le cortaron la cabeza, pero porque evasión de impuestos, bebé, no porque estuviera haciendo daño, ¿no? Yo la verdad es que como muchas personas que entraron al culto, estaba pasando por un momento, digamos que como que yo ya sentía, a ver, ya he hablado de esto contigo en personal y no me molesta vulnerarme en el podcast porque estoy consciente que si alguien llega como a criticarme o a juzgarme de cierto modo, pues habla más de esas personas que de mí, ¿no? Claro. Y de mi experiencia. Y además lo he trabajado mucho ya en terapia como para poder hablar de ello sin que me detone ciertas cosas, pero pasé pues sí, por un abuso, ¿no? Cuando yo estuve en la universidad. Bueno, por varios, pero hubo uno que marcó el principio del fin, ¿no? Que fue a mis 18 años, me fui de mi casa, pasó esta situación en la universidad, en mi semana de introducción, y jamás lo platiqué, y jamás lo hablé, ¿no? Y empecé a tener conductas sumamente dañinas para mí misma, empecé a autolesionarme. Tal vez vamos a tener que poner un warning así de que... Trigger de sí, este sí, episodio. triggerado, ¿no? Pero empecé a autolesionarme, empecé a tener anorexia y luego bulimia. Y hablé con mis papás, me tuve que salir un semestre de la universidad, me regresé y luego me di cuenta que pues realmente yo amaba hacer teatro, amaba actuar. Mi versión más feliz y más brillante siempre fue dentro y en las tablas. Entonces como que convencí a mis papás de que me dejaran volver a irme. Pero para esto yo ya llevaba 2 años, 3 años, así de que pues con cierto problema de poder como relacionarme con los hombres, ¿no? O sea, y no en un aspecto, bueno, yo decía en ese entonces, no por lo que me pasó, ¿no? Sino más bien como por el hecho de que sí, siempre tuve esta condición de ser gordita, de ser curvy, y los hombres sí me buscaban, pero me buscaban nada más para una cosa y después me botaban. O sea, yo no podía tener relaciones como serias, ¿no? Y siempre me la pasaba enamorándome de mis mejores amigos, porque eran hombres heterosexuales que sí me demostraban que me querían, pero yo siempre confundía como esta clase de amor con un amor romántico, ¿no? Que era más bien un amor platónico, de una amistad de un hombre entre un hombre y una mujer, que sí puede haber.
Entonces, tengo una amiga que me invita a este culto, o bueno, a Le Culté, pero no porque ella me invitara, sino porque yo empecé a ver como un cambio en ella, empecé a ver que ella tenía como un novio, o sea, empecé a ver que ella ya le estaba yendo mejor en la vida y subía fotos y se le veía una cara así reluciente. Sí, o sea, tenía algo que tú querías también tener. Entonces yo dije, yo quiero ser ella, y le pregunté, oye, ¿qué es? O sea, no sé qué estés haciendo, te ves increíble y además te siento, o sea, se ve como una aura, una vibra bien padrísima. Me dijo, ay, déjame te cuento, mira, yo estoy en un grupo donde es de autoayuda y donde te vas a sentir súper bien y así, ¿no? Entonces me lo vende como un taller como de liderazgo, como una experiencia para sanar, para desbloquear emociones, para vivir con un propósito y para sanar traumas. Y yo dije, ajá, como que me hizo clic, ¿no? Así de que, claro, yo llevo 3 años enamorada de mi mejor amigo de ese entonces, de arquitectura, déjame meto para encontrar novio, ¿no? Pero por debajo del agua sí era como el hecho de, pues quiero sanar esta experiencia traumática que tuve con aquel pelado, ¿no? Claro. Con 2 pelados en específico. Pero, pues bueno, me meto, suena bien, dije, va, jalo. Y el primer nivel fue un fin de semana sumamente intenso, donde así te explotaban a más no poder. Tenían estas dinámicas de que tenías que tener un partner, entonces tú te encargabas de otra persona y esa persona de ti. Y ahí es donde también está como esta... para esto, o sea, y si hay gente que estuvo conmigo en ese culto y quiere poner en los comentarios, oye, pero pelada, pero acuérdate que no, le estás arruinando la experiencia a más personas. Yo no quiero que nadie más se meta a algo así. Por eso es que estoy diciendo las cosas. Y aparte es tu experiencia, si ellos tuvieron otra experiencia muy ad hoc, pero esta es tu experiencia y te venimos a escuchar a ti, punto y final, y lo que salga de tu boca es tu experiencia, es la verdad, es lo que tú viviste, lo que sentiste. Si hay otras personas que lo hacen, ok, pero eso no invalida lo que tú Exacto, lo que yo viví, lo que yo sentí, y chinguen a su madre. Y ni modo. Y desuscríbanse si van a andar con sus cosas. Les toca soportar, abran su podcast y hablen de su experiencia. Pero sí, entonces para mí fue como decir, ¿sabes qué? Tengo que ir, porque ya no era nada más yo responsable de mí misma, sino también de la otra persona. Hoy este episodio va a durar añales, pero no importa. Últimamente, perdón, pero hacemos el podcast como de hora 15 o algo así. Y ni modo, también. Y es de 2 horas, ¿sabes? 2 partes. Parte 1 y parte 2. Parte 2, y si quieren escucharlas. No, pero yo creo que es muy valioso esta experiencia en específico. Claro. O sea, si partimos el episodio, no, yo no creo que haya bronca. Pero sí, encarecidamente les recomiendo que escuchen la segunda parte. O esta parte que vamos a empezar a hablar. Episodio que es largo. Ajá, porque sí creo que si algo me dejó el culto, una fue grandes personas que conocí ahí, porque realmente yo no culpo a mi amiga de todo lo que yo viví, para nada. Al contrario, yo creo que ella también estaba viviendo como su experiencia y estaba siendo sumamente traumático también para ella. Pero si algo me dejó fue el no quedarme callada. O sea, el hecho de poder evitar, si con este episodio yo puedo evitar que alguien entre, no a este culto en específico, porque les digo que no sé si exista todavía, pero que se meta a cultos, que identifiquen que están entrando a lugares donde es peligroso. Claramente es peligroso y lo puedan evitar. O sea, con que una persona se salve, güey. Con que una mujer se salve, yo me doy por bien servida, la verdad. Entonces, cuando yo digo, pues tomo este curso, o bueno, este nivel, costaba como 3,000 pesos. Se lo pidió a mi papá y le digo, oye, pa, fíjate qué tal, qué cuál, ¿no? Me dijo mi papá, pues si es de crecimiento personal, adelante, ¿no? O sea, y si sales muy motivado, si sales muy crecido personalmente en ese primer fin de semana, te hacen sentir que te pueden bajar el cielo a las estrellas, pero en el segundo nivel es donde te rompen la madre, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Hay mucho llanto, mucho grito y muchas dinámicas que emocionalmente te fingían que te estaban ayudando como a reconstruirte, pero realmente no. O sea, realmente era para romperte, para generar como permanencia en este lugar, para descubrir tus secretos y luego vulnerarte con ellos. Claro. Y amenazarte con ellos y decirte, tú me contaste que tu abuelito tal cosa, que tu tío tal cosa, que tu papá tal cosa. No es mi caso, o sea, no fue mi experiencia, pero sí me empezaron a amenazar con este miedo que yo te decía, ¿no? Que yo tenía, de nunca terminar las cosas. Y era como, claro, ¿te vas a salir? Claro, pues porque nunca acabas nada. Y es como de jugar con tu psique y demostrarte que pueden moldearte como un Play-Doh, ¿no? Entonces, sí es bastante peligroso caer en este tipo de lugares. Claro. Entonces,
Yo, lo que yo estaba diciendo es que quería como salirme de estos patrones de conducta como súper sumamente tóxicos, donde, porque sí, o sea, sí estaba buscando como una pareja como tal, ¿no? Pasa mi primer fin de semana, todo chido, salgo empoderada, soy una riats y la neta me la pelan todos. Pero el segundo, como mencionaba, este señor era una operación a corazón abierto sin anestesia. Uy. Muy poético, sumamente poético. Pero en el segundo realmente te hacían sentir mierda. Ahí era donde te rompían la voluntad. Ahí era donde te decían, sí, lo que tú pensabas de ser un Kleenex, de que tú eres desechable, de que no eres valiosa, de que simplemente por existir no vales, no cuentas, es real. Y eso que te hicieron sentir la primera vez y estas personas que llegaron, que te vulneraron, que te abusaron, que te maltrataron, tenían razón. Ay, no. Sí. Entonces, como que, por ejemplo, estaba uno de los ejercicios, que los estoy contando por lo que te mencionaba, porque si tú has vivido uno de estos ejercicios de crecimiento personal, corre. Claro. O sea, no es real, eso no existe, no ayuda. No te tienen que hacerte sentir mierda para que aprendas algo. No, No. y probablemente si te No. llegas a sentir mierda con alguna situación en tu vida y estás yendo con un profesional, va a saber y va a tener las herramientas para contenerte y para decirte, no fue tu culpa, no era tu problema, tú vales, aunque no hagas nada, aunque estés nada más ahí existiendo y respirando, tú eres valiosa, eres una persona valiosa, ¿no? Entonces estaba este ejercicio de te boto 4, que es como una manita así y te hacen así. Y literalmente este símbolo lo puedes llegar a encontrar en stickers de bumpers, o sea, pegados en el carro. Así identificas a las Sí, que sí, sí, sí. ocultas. Sí, 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 o sea, yo tengo todavía como una, bueno, tenían, creo que ya hasta la boté a la chingada, así de que una medallita, o sea, literal como un dijecito de una manita haciéndole así, o sea, porque te ponías enfrente de la persona y le botabas 4 cuando realmente había una conexión y cuando estabas dispuesto, y entonces dabas varias vueltas en un círculo de los mismos participantes donde veías a la persona, y si era uno, o sea, haz cuenta que nos ponemos de acuerdo, 3, 2, 1, y tú me decías 1, ¿no? Y yo te decía 1, y entonces nada más era mirarnos a los ojos. La segunda era mirarnos a los ojos y sonreír, creo. La tercera era mirarnos a los ojos, sonreír y darnos la mano. Y la cuarta, de te boto un 4, es mirarnos a los ojos, sonreírnos y abrazarnos. Abrazarnos de cierta manera. La posición de la mano derecha era arriba y la mano izquierda abajo. Y tú también. Pero como estábamos en espejo, entonces ambas teníamos una mano arriba para abrazarte y como que contenerte y una abajo para sostenerte, ¿no? Entonces, como quién diría, no había como una situación ahí de poder de quién me está abrazando o a quién estoy abrazando, sino como que ambas estábamos compartiendo esa responsabilidad y se suponía que estábamos llegando hasta botarte 4 porque yo estoy abierta y dispuesta a que todo mundo entre a mi vida y que me haga sentir como que me eligen. Esa es una de las actividades. La de tu ego te está hablando es la que te comentaba, que no sé si esa podríamos comentarla aquí porque se me hace muy fuerte, pero si les interesa, pónganlo en los comentarios y pues hacemos un contenido especial sobre esa. Pero te clasificaban, el líder, el coach, te clasificaba en una sección. Podía ser computadora, porque y casi todos eran hombres mayores, o sea, de cierta edad, que tenían como muy rígidas sus creencias y que se tenían que mover del lugar, porque pues si no era como ellos decían, entonces no era, ¿no? Te clasificaban como niño explorador o boy scout, cuando eras un niño que era niño de mami y podías ser joven, pero también podrías ser un adulto que tenía esta tendencia como a no resolver y esta parte de pues ser un hombre que no está consciente de sus emociones y que además es inmaduro hasta cierto punto, ¿no? Te clasificaban como, había otras clasificaciones, pero la verdad ya no las recuerdo. Te digo que todo para mí, todos esos eventos y actividades, hasta las tengo como un cuaderno que llevábamos ahí donde como que diario, de que describíamos todo, pero es medio hazy para mí porque como que estoy pero no estoy ahí, en el lugar, en mi cuerpo, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las clasificaciones de las mujeres era de muñecas, ¿no? Entonces a mí en esa pues me pusieron así como la muñeca más denigrante que te puedas imaginar. Y como que se suponía que para romper ese ego no tenías que actuar como tu muñeca, ¿no? Y entonces yo decía así como de que entonces yo ya la cagué porque pues ya me metí con un participante y pues no, ¿no? ¿Qué contexto era de esas muñecas recreativas inflables que se utilizan para el placer, autoplacer? Ajá. Que güey, ¿quién te pone en esa categoría? ¿Quién hizo esa pinche categoría?
Pero por ejemplo, yo era la única de las muñecas, yo era la única, sí. O sea, porque había muñeca constructora, ¿no? Que era una que era medio machorra. Entonces, como que tenía que ir en contra de, pues es que tú resuelves todo, no dejas que tu hombre resuelva, por eso eres la muñeca constructora. Ay, no. Así, o sea, ese tipo de cosas, güey, que tú dices, güey, ¿es en serio o es capítulo de La Rosa de Guadalupe? Es en serio. O sea, esa es la de tu ego te está hablando, la de te doy un cerillo. A mí esa analogía se me hizo muy linda porque se suponía que era como que tú agarras tu cerillo y tú tienes que... Te daban 3 o 4 cerillos. El punto es que pasabas nuevamente en un círculo y le dabas, y si una persona decía así como, ¿me das tu cerillo? Y tú querías dárselo, se lo dabas. Si no, le decías, no mereces el cerillo. Pero se lo tenías que decir a la cara, viéndolo a la cara, ¿no? Una cosa así. Entonces mucha gente se quedaba sin cerillos, ¿no? Y mucha gente tenía muchos cerillos que le habían regalado. Pero también ahí estás de acuerdo que los que se quedaban sin cerillos era como, no valgo nada. Nadie me quiere. O sea, Exacto. estás perpetuando esa idea. Vulnerabilidad y Exacto. es más fácil que los manipules. Y luego, después del cerillo, te cagoteaban. ¿Por qué regalaste todos tus cerillos? ¿Por qué eres tan mierda contigo mismo para creer que no vales nada? Porque ni siquiera tú puedes tener un cerillo para salvarte a ti mismo. ¿Qué tal si ese cerillo te hubiera salvado? Ay, pero está bien pinche mamador eso. Sí, güey, pero luego también te cagoteaban por tener muchos cerillos. ¿Cómo eres tan mierda y tan egoísta por tener tantos cerillos? ¿Quién te crees tú? Más que los demás. Llora, bebé. Así, bebé, te lo juro por Cristo. Y yo decía, uta, ¿yo qué culpa tengo sea, de ser tan encantadora? Nada de lo que haces está bien al Nada. final del día. Nada. En resumen. La actividad del barco para mí fue de las más difíciles, porque una vez que ya tenías tus cerillos es como, bueno, pues nada más 4 personas pudieron entrar al barco. Se subieron al barco. Y ahí estábamos los 4 en medio de todas las demás personas. Y las demás personas los hacían hacer como visualizaciones, ¿no? Y estaban acostados. Yo me acuerdo de esa visualización porque también tenías que estar con los ojos cerrados. Y a ver, yo soy actriz, mocatriz, modelo, cantante y actriz. Entonces, yo soy muy buena visualizando. O sea, yo sí soy muy buena como generándome esta película en mi cabeza y como creando estos escenarios ficticios, ¿no? Pero había gente que no podía disociar porque genuinamente cuando eres actor, a lo mejor es hot take, pero cuando eres actor puedes disociarte muy fácilmente. O sea, puedes estar y no estar en ese lugar, ¿sabes? Y podría decir a alguien que eso es como algo como que mentalmente inestable, maybe, pero es un recurso que los actores utilizamos. Es una habilidad. Es una habilidad. ¿Por qué? Porque es un recurso y una habilidad al grado de que tú puedes elegir estar y no estar. Hay gente que no elige, bebé, y hay gente que se va y se queda en ese viaje. Y dentro de esta visualización les ponían literalmente están en el barco y todos los demás están en el mar. Y están desahuciados, güey. Pídanles que los dejen subir al barco. Ustedes, y a los de acá, no pueden subir al barco porque no tienen cerillos, no les sirven. ¿Para qué quieres meterlos al barco? Y había gente que explotaba, lloraba, gritaba, por favor, ayúdame, así, y se quedaban ahí, güey. Fue súper tétrico. Esa vez me acuerdo que el salón en donde hacían las actividades se puso, o sea, porque aparte, obviamente, tenían que poner todo el mood, bajaron las luces, pusieron musiquita de fondo, visualización, ¿no? Al final del día. Musiquita del Titanic, dijeron. Básicamente así de que rayos centellas, ¿no? Güey, se sintió tan tétrico, se sintió como que entró otra cosa ahí, ¿sabes? Y mucha gente de la que estaba sentada arriba del barco se aventó, güey. Se aventó porque no podía, o sea, se aventó de que de aquí a medio metro, ¿verdad? O sea, no les pasaba nada. Pero decían, no, güey, yo no quiero estar en el barco. Literalmente nos quedamos sentados 2 personas. Y nuevamente, hacerte sentir mierda de por qué tú te sientes valioso para estar allá arriba. Güey, pues porque puedo, porque quiero. Yo no me voy a aventar a la pinche mar nada más porque me están llorando alrededor. Es una experiencia horrible. O sea, y horrible. las personas que se estaban gritando, llorando y así, o sea, como que ¿quién les va a dar contención emocional, güey? Nadie, güey, porque obviamente el coach no estaba preparado. Ni los de staff, ni el coach, ni los que sí estábamos arriba del barco. O sea, nadie en ese lugar estaba preparado para todo lo que hacían y todo el juego visceral que hacían con tu psique. Nadie estaba preparado. Entonces, sin darte cuenta, te metes más y te metes más y te metes más y te hacen sentir porque había actividades así de dañinas, de choqueantes, de hacerte sentir tan mierda y miserable, pero había actividades donde te levantaban el ego. Y entonces tú empiezas a correlacionar que si te van a hacer sentir mierda, luego va a venir como algo bueno. La gratificación. Pues como una relación tóxica. El gaslighting y el love bombing lo inventaron estos perros del coaching personal, te lo juro por Cristo. Entonces te metes y te metes y te metes y te metes y empiezas a meter a gente a tu alrededor. Al grado de que tienes que pagar otro nivel. Y luego ya cuando pagas otro nivel, ven potencial en ti, ven
a la gente que sí puede, aunque esté vulnerable, meterse a esta onda y te convierten en staff. Y se supone que no puedes ser staff hasta que acabas los 3 niveles. A mí me metieron staff desde la primera semana. Porque te vieron potencial. Claro, güey, porque soy mocatriz. Entonces, como que sabían perfectamente que yo podía. No, y aparte tienes carisma, chica. Entonces potencial dijeron de que. convencer Ajá. gente. Claro. O sea, claro, preciosa. sí. Y de enrolar, esa era su palabra favorita. Hay que enrolar a la gente a tu alrededor. Ay, Entonces, no. enrolaba a mucha gente yo. Yo le serví mucho, la verdad. Por eso, cuando yo me salí del 3er nivel, porque esta fue la situación, yo iba a acabar el 3er nivel. Yo ya había hecho todas mis pautas, así de que había conseguido reunir en recursos, en dinero y en gente como 10,000 pesos para ellos. Había metido e inscrito a más de 9 personas. Inclusive yo había enrolado a gente ya de otras personas que no habían acabado de enrolar. Y por último, ya nada más me faltaba ayudar a la asociación, porque en el 3er nivel te hacen ayudar a una asociación sin fines de lucro. Entonces ya había acabado también de ayudar a una asociación y al final lo que no acabé fue el retiro, que te llevan a la montaña, así a la sierra y terminas de hacer no sé qué. Ahí sí ya no supe qué pasó porque ya nadie me contó qué pasó, pero era el mismo fin de semana que yo tenía mi estreno de una obra. De una obra. Yo estudié la carrera como tal de teatro y esa obra era mi examen final. Entonces yo no podía faltar a mi examen final nada más porque estos pendejos ni siquiera era el hacer estreno. Su retiro. No era el estreno, era el ensayo general, que para las que son actores saben perfectamente que es Lo igual de importante, sí. Entonces realmente fue como decir, no puedo ir, y fue como, claro, porque nunca acabas nada. Por eso no puedes ir. No, güey, porque estoy eligiendo mi carrera. Porque estoy estudiando, mamá. Y porque estoy estudiando, porque mis papás pagan mi universidad. Yo no me soy independiente como para poder ir y decidir, ay, sí, sobre lo que yo quiera. Aparte, yo no voy. Cuando eres una persona que hace teatro, te puedes identificar con lo que voy a decir. Pero yo no voy a soltar a mi equipo de trabajo solamente porque tú tienes el ego tan grande como para decirme qué puedo y no puedo hacer. Uh-huh. Y me peleé con el coach principal y me peleé con los staff y me peleé con mi partner, porque te hacen tener un partner durante todo este proceso. Y en ese entonces yo ya tenía pareja y era alguien del entrenamiento, que conocí en el entrenamiento. Y me peleé con mi pareja porque él sí se fue al viaje y yo no. O sea, fue como volver a vivir toda la mierda del nivel 2 al final es del nivel 3. Entonces yo terminé peleadísima con todos los de esta empresa, excepto con mi amiga, porque mi amiga vivió una experiencia sumamente traumante que pues obviamente su experiencia, no la mía, no la puedo contar, pero ella también decidió salirse, ¿no? O sea, y yo creo que hasta la fecha este episodio que yo viví con el coach principal lo conté hace como 3 o 2 8 de marzo, porque la verdad sí viví violencia física y agresión sexual de parte del coach principal. No manches. O sea, y sí yo ya no era menor de edad, pero sí me grumió de cierta manera. Pues porque él estaba en una posición de poder. De poder, exactamente. Entonces él quería acostarse conmigo. Y yo no, ni de pedo. Aparte de que yo ya tenía pareja, este señor era de la edad de mi papá. Entonces como que yo decía, güey, ¿qué pedo, no? Y aparte estaba ojete. O sea, tú dijeras, Zari. No. O sea, estaba feo el güey. Era violento, estaba en una posición de poder que yo en ese entonces no entendía, como estas dinámicas no se me hacían conflictivas hasta cierto punto. Ahorita ya, si me pongo a leer una novela de Smut, del profe y o sea, si digo, güey, esto está súper problemático. Pero en ese entonces no, pero también era por ¿sabes? Por cocoguacheo que te decían así de que no, y yo, y tal y cual. Es peligrosísimo entrar en este tipo de dinámicas y en este tipo de grupos, de verdad. Si se están identificando o escucharon algo de lo que les resonó, corran ahí y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Claro. Busquen terapia, busquen ayuda. Si quieren buscarme a mí en mis DMs, yo estoy súper abierta. Yo no tengo una preparación profesional como para contenerlos como un terapeuta, pero sí los puedo referir con muy buenos terapeutas en cualquier estado de la república, porque realmente pues he estado en todos. Y si no, pues buscamos, ¿no? Buscamos hacer como un drivecito donde la gente pueda poner ahí como recursos, pero genuinamente si necesitan nada más que alguien los escuche, aquí estoy. Aquí las y les escucho, porque sí es bien doloroso salir de ahí y sentir este vacío del que habla la chava que estuvo en Nexium. O sea, y sentir que no... Porque al final del día tú buscaste entrar a ese lugar para sanar algo y para crear una comunidad.
y sentir que ni sanaste nada, saliste más jodido. O sea, sí. Y además no existe esa comunidad ficticia porque si no eres parte del grupo así principal, no eres parte, pues se siente bien culero. O sea, se siente bien ojete, se siente bien vacío y se siente como hasta, como que entonces ¿de qué sirvió todo este dolor, no? Entonces yo los escucho, aquí las y los escucho y no es una promesa al aire, o sea, genuinamente aquí me tienen. Entonces, la verdad, como ya para cerrar y despedirnos, porque fue un capítulo muy, muy, muy largo, pero sí era importante que habláramos sobre NXIVM y en específico sobre mi experiencia en los cultos. Yo creo que es importante reconocer que no nada más existen documentales y no nada más son series. O sea, no son historias de la Rosa de Guadalupe. Hay gente que lo vivió, habemos gente que lo vivimos y que sí estamos dispuestos a contar nuestra historia, pero lejos de victimizarme más, es más bien como para que vean, güey, yo pude salir de ahí. Claro. Yo encontré luego las herramientas, y sí, hablo desde un privilegio, pero yo encontré las herramientas para salir de ahí. Yo encontré sanar ese tipo de cosas. Yo encontré mejores amistades, mejores lugares donde referirme, mejores lugares donde tomar terapia y donde me contuvieran. Yo encontré pareja, o sea, ya para este episodio ya estoy casada, ya sané esa relación con los hombres, ya sané esa, pues sí, como esas malas experiencias. Pero está más cerca de lo que creen. O sea, a lo mejor tú no te esperabas que alguien que tú conoces así de cerca claro que no. hubiera vivido algo así como un culto, ¿no? O como haber estado en un culto de coaching sobre todo. La verdad es que todos podemos caer si no estamos atentos y atentas. Creo que eso es como lo que más me llevo también de este episodio, porque es replantearnos, ¿no? O sea, como él mismo, ¿no? Cuando vemos a una mujer que está en una relación tóxica, es como, pues, ¿por qué mensa, no? ¿Por qué no se va? Porque no es tan fácil, ¿no? Y el pensar como de esto, o sea, el decir, justo lo que estás diciendo, ¿no? A veces no vemos que a lo mejor alguien tan cercano a nosotros estuvo en un culto y de nuevo no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con una manipulación, con que muchas veces estamos en un momento vulnerable de nuestra vida que alguien puede agarrarse de ahí y cambiar todo y manipularte y hacer lo que quieran contigo para que tú des algo, ¿no? Y eso es una de las cosas como más peligrosas que me llevo como de este capítulo como para reflexionar justo. Y el saber eso, o sea, que no debes tampoco de sentir vergüenza si estás en esa situación o si estuviste, porque al final del día, pues también puedes ser un sobreviviente y puedes salir de ahí y tener una vida mucho mejor y no necesitas estar dando dinero que te estén drenando, que te estén sintiendo como una popó. Entonces es como valioso el saber que hay vida después de pasar por cosas tan tormentosas. Todo pasa, literal, lo Sí. tengo tatuado. Lo bueno y lo malo, todo pasa. Todo, lo bueno y lo malo. Entonces, aquí estoy. Yo no puedo hablar por ti, pero puedo hablar por mí. Aquí estoy. Y al final también, o sea, sobre lo que escribí en la despedida, es como la verdad, no solamente todos podemos caer, sino que va más allá. O sea, caemos las personas a veces porque necesitamos pertenecer, porque necesitamos construir comunidad, porque tenemos necesidades de sentirnos amados, de ser sanados, de ser contenidos, ¿no? Pero esa necesidad es humana, o sea, cualquiera la puede sentir, ¿no? Entonces, no, como dices, no hay que avergonzarse. Al final del día son experiencias de vida, a algunos les toca vivirlas y a algunos les puede tocar no vivirlas porque las escucharon ya de alguien más. Entonces, eso es lo que les deseo, sí. De verdad. El amor verdadero y la pertenencia y la comunidad no se compra con niveles, no se paga, o sea, y también no es control, o sea, el amor no es control, ¿no? Porque al final del día eso era lo que yo al menos buscaba sentir, amor. Y si alguna vez sentiste que estuviste en un grupo o que una persona o una enseñanza que te hacía dudar de ti mismo o de ti misma, probablemente pues no era crecimiento, era manipulación. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa que hable más sobre esta experiencia mía en lo personal, o les interesa hablar sobre algún otro culto, lo vamos a seguir haciendo, claro que sí, pero como que NXIVM a mí me removió, o sea, la historia de NXIVM me removió muchas cosas que sentía que necesitaba primero sacarlas para ya después poder hablar de otros cultos, ¿no? Si les interesa que hablemos de algún otro tema paranormal, de conspiración, de algún otro líder, de algún otro coach, díganlo en los comentarios. Y no importa si es de México o no es de México, si es reciente o no es reciente, a nosotros nos encanta investigar.
Gracias por acompañarnos, sintonizarnos. Gracias por la apertura, por escuchar este episodio tan largo. Y gracias a ti por contarnos eso, por vulnerarte. Porque se aprecia mucho. Y me da mucho gusto que te haya salido de una situación tan fea. Gracias. Y estés aquí el día de hoy. Rockeando. Síganos, acuérdense de seguirnos en nuestras redes, en Spotify, en YouTube. Ya pasó septiembre, no llegamos a los 100. No va a haber parte 2 del Hombre del Sombrero. Y estoy sumamente triste, pero Dani está con madre. Estamos de celebración. Pues ni modérrimo, pero bueno. Cerramos este archivo para poder dormir. ¿O no? Bye. Bye.